Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer a la Sociedad Argentina de Hematología que nos otorga este espacio a los pediatras y vamos a hacer nuestra mesa pediátrica de novedades y progresos en hematología pediátrica. Y la primera disertante es la doctora Marcela Gutiérrez. Ella es médica hematóloga pediatra y es médico de planta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y nos va a hablar sobre patología maligna en pediatría. Bueno, todo el capítulo de enfermedad oncohematológica pediátrica en el meeting de San Diego fue sumamente vasta y la realidad es que con el fin de tomar ítems puntuales me orienté en lo que hace al programa educacional. En segundo término tomé un capítulo perteneciente al comité científico. En tercer orden, una presentación oral y por último, pósters que fueron presentados por el Hospital Garrahan en el año en San Diego. Perdón. ¿Con el mouse? Con esta directamente. Ok, gracias. Bueno, con respecto a la presentación del programa educacional, elegí, esto es elección a gusto personal, tomé una presentación muy interesante sobre el grupo de pacientes, adolescentes y adultos jóvenes, referido en su título como niños grandes o adultos pequeños, y ellos tomaron distintos apartados con respecto a todo el universo que implica este grupo etario. Entonces, en primer orden se habló de la parte de genética y pronóstico de la LLA, tanto en la población de niños como adultos. En segundo término, las complicaciones a largo plazo de los sobrevivientes. Y por último, todo lo que es la problemática del adolescente a la inclusión en ensayos clínicos. Hoy por hoy todos leemos y conocemos en la práctica diaria el diagnóstico y las dificultades que incluyen el diagnóstico preciso de la enfermedad LLA, tanto en niños como adultos, a partir de todo lo que es el universo de citogenético y genómico. Por supuesto, esto es una cosa muy general, pero bueno, básicamente las alteraciones cromosómicas relevantes en la leucemogénesis están asociadas a alteraciones en factores de transcripción linfoide. Bárbaro. Factores de transcripción linfoide, como por ejemplo es el gen Ícaros, PAC5, ETB6, reguladores de ciclo celular y supresores de tumores, como las ciclinas, el TP53, el gen RB1, que es el de retinoblastoma, reguladores de diseño linfoide, modificadores cromatínicos. Todos estos son alteraciones que están incluidas en el desarrollo de la enfermedad. Un capítulo que todos conocemos también es el valor que tiene la haploidía en el diagnóstico y en el pronóstico de esta enfermedad. Y acá se plantea la primera gran diferencia en los dos subgrupos, en los niños y en los adolescentes o adultos, y es que aquella ploidía que excede el número diploide en más de 5 como número modal, o sea, lo que se define como alta hiperdiploidía, es sumamente frecuente en la población de niños, donde se ven aproximadamente en un 25%, mientras que va disminuyendo y en la población de adultos y en la población adolescente es menor a un 5%. Todos sabemos que este es un marcador de buen pronóstico en la sobrevida. Lo contrario pasa con la hipodiploidía, sobre todo en la población menor a 40 cromosomas, lo que se conoce como baja hipodiploidía, que está asociada básicamente a uno de los marcadores más importantes es el gen Ícaros F2, que se va incrementando con los años. Entonces es un grupo muy pequeño en la población de adolescentes, que es del 5% aproximadamente, y se va incrementando hacia la edad adulta, que es un marcador, como mencioné anteriormente, de mal pronóstico. Ya aquí se ve
entre otras cosas, que esto impacta en la sobrevida de los pacientes como diagnóstico y como característica biológica de la enfermedad. Con respecto a las traslocaciones, la más frecuente en pediatría es la traslocación ETB6-RUNX1, que se ve en el 25% de los pacientes. Es la traslocación que anteriormente nosotros llamábamos TELA-ML1, con la nomenclatura anterior, y pertenece a la traslocación críptica 1221, muy frecuente en los niños y bastante menos frecuente en la población adolescente y adultos jóvenes, en el orden de menos de un 5%. Una traslocación en segundo orden muy importante mencionada en esta presentación fue lo que tiene que ver con el rearreglo KMT2A, que es todo lo que pertenece al punto 11Q23, que tiene una alteración molecular, que tiene en lo que hace a la leucemogénesis muchos partners que son con quienes combina y trasloca este gen, esta alteración. Antiguamente era el gen MLL, gen de linaje mixto, y que tiene una expresión bifásica, tiene una expresión muy frecuente, es el gen más alterado o mutado en el menor de 1 año, en la leucemia aguda del lactante, disminuye en la edad pediátrica y en el adulto joven y se va incrementando nuevamente a la edad adulta. Esto es una alteración que todos sabemos de muy mal pronóstico. En tercer orden, otra alteración, una traslocación frecuente en la edad adulta, como el BCR-ABL1, es sumamente infrecuente en la edad pediátrica. El porcentual de la incidencia habitual es no más del 3%, mientras que en el adulto es de hasta un 25%. Se mencionaron otras alteraciones que tienen impacto en lo que es la leucemogénesis, que no son estrictamente traslocaciones, pero se habló mucho a partir de un perfil génico como es el Ícaros, el IKZF1, y un grupo descrito recientemente que es el que se conoce como el Ícaros Plus. Ícaros Plus significa la alteración a partir del gen Ícaros con un partner que puede ser una ciclina, un gen como el PAC5 o alguna alteración asociada a región PAR1. Este perfil Ícaros Plus hoy se conoce como una biología de muy mal pronóstico en la sobrevida, tanto de niños como de adultos. Hay otras técnicas moleculares y cada día vamos descubriendo nuevos escenarios a partir de la técnica de NGS, que es el Next Generation Sequencing, que es lo que nos está determinando alteraciones que impactan francamente en lo que hace a la enfermedad residual mínima de los pacientes, que hoy por hoy es el factor de análisis más importante para evaluar el pronóstico en el tratamiento de los pacientes. Entre esta técnica, un grupo que se tomó y se describió y se mencionó en esta presentación fue todo el gran grupo de las leucemias agudas Phi-like, que son aquellas que tienen una expresión génica similar a BCR-ABL1, con la traslocación 922, pero sin el gen de fusión. Este es un grupo heterogéneo que lo que tiene de característica biológica es que provoca la activación de tirosinquinasa o alteraciones en la señalización de factores de receptores de citoquinas. Y de esta manera opera como generador de este tipo de leucemias. La clasificación Phi-like, hoy por hoy, si bien hay mucha descripción, uno lo puede englobar en distintos grupos, como por ejemplo los que tienen más incidencia son aquellos rearreglos del CRLF2, por otro, en segundo término, las fusiones que comprometen a los genes ABL, los rearreglos del JAK2 o EPOR, las alteraciones activando la vía JAK-STAT y después, en último término, todas las alteraciones de la señalización de los genes RAS.
Todo lo que tiene que ver con el perfil Phi-like es, tanto como el BCR-ABL, va aumentando con la edad. Es un perfil que se ve entre un 10 y un 15% en los niños, pero que se va incrementando tanto en el adolescente como en los adultos hasta un 30%. Se mencionaron un grupo a partir de la NGS, de todo lo que es el nuevo escenario genómico, otros grupos que no todos impactan severamente en lo que es el pronóstico de la enfermedad, porque todavía muchas veces no se conoce exactamente qué impacto tienen en las poblaciones. Se mencionó el ETB6 RUNX1-like, que en realidad es el grupo que no tiene perfil génico o la translocación 1221, que es críptica, pero bueno, que uno la puede detectar a través de una técnica de FISH, pero que tienen un fenotipo similar con presencia de CD27. Los rearreglos del DUX4 y otros que están mencionados como grupos nuevos a evaluar factores pronósticos, y el que más se mencionó como el gen y los rearreglos importantes a nivel del adulto, básicamente se mencionó aquel vinculado con la inmunoglobulina H. Con respecto, si hay mucha, ¿me acerco mucho? Bueno, perdón. Con respecto al valor de los estudios genómicos, ahí. Con respecto al valor de los estudios genómicos, que todos conocemos y estamos detrás de pesquisarlos como para marcar el pronóstico del paciente, esto hace que nos permita mayor comprensión del diagnóstico, la detección de enfermedad por métodos bien precisos, evaluación de nuevas estrategias de tratamiento a partir de terapias target y, por supuesto, en la recaída, la detección de subclones de baja expresión, que son aquellos que se pueden expresar en una reaparición de la enfermedad. Con respecto a las complicaciones a largo plazo, en realidad todo lo que es el grupo de adolescentes o adultos jóvenes, contra lo que habitualmente pasa en pediatría, se mencionó como que hay un impacto muy importante en lo que hace a la no detección de las necesidades de cuidado de su salud. Es algo que fundamentalmente el pediatra, a través del compromiso familiar, lo prioriza y lo marca cotidianamente, y justamente uno de los temas que se mencionó ampliamente fue que estadísticamente se comprueba que hay más de un 40% de pacientes sobrevivientes que ignoran la necesidad del cuidado, y más de un 50% que no recibe los cuidados requeridos en el seguimiento. Se mencionaron distintas características de este grupo etario, como por ejemplo el mayor distrés emocional, los miedos, el temor a la recurrencia de la enfermedad y fundamentalmente lo que hace a la dificultad en el plan de vida de los pacientes. Con respecto a las alteraciones físicas más frecuentes y todos los controles que requiere el paciente, en primer orden se mencionó la cardiopatía, el compromiso cardiovascular, la miocardiopatía, asociado fundamentalmente al uso de antraciclinas, que todos sabemos que es dosis dependiente, y se mencionó, entre todo la presentación que aludía a cuál es la dosis límite para el uso, se mencionó la presentación de ASCO, del riesgo absoluto de pacientes con dosis que superaran los 250 miligramos metro cuadrado a lo largo del tratamiento. Con respecto a otros rubros de otras alteraciones, como las metabólicas, alteraciones asociadas fundamentalmente con hiperglucemia, con hipertrigliceridemia, nosotros particularmente los pediatras tenemos una alta incidencia de estas complicaciones en aquella población mayor, población pediátrica mayor, como la de los adolescentes. En otro orden se habló de la endocrinopatía y la disfunción gonadal, que es otro tema, es otro compromiso importante a tener en cuenta en lo que hace a la preservación de la fertilidad.
Y después se mencionaron dos cuestiones importantes. Una es la osteonecrosis, con una latencia muy importante. Se mencionó que independientemente de, del impacto que tenga en cada individuo, el uso de corticoides, o básicamente el uso de la terapia corticoidea, la latencia puede ser muy prolongada, hasta 13 años después del tratamiento, con lo cual esto obliga a jerarquizar todas aquellas técnicas de diagnóstico precisas como para determinar la clínica del paciente. Y por último se mencionaron las segundas neoplasias como efecto a distancia del tratamiento de la enfermedad oncológica en este grupo. Con respecto a, por último, se habló de las dificultades en la inclusión de ensayos clínicos, y justamente acá se mencionó bastante en referencia a la problemática americana con respecto a los pacientes con seguro médico y los que no lo tenían. Hablaron justamente que el no incluirse en un ensayo clínico habla de menor acceso a los cuidados. Ellos mencionaron justamente la dificultad de encontrar con sitios de experiencia en este grupo, que supera la edad pediátrica, que tampoco es el grupo de adultos mayores, y básicamente determinar cuestiones inherentes a la biología de la enfermedad y el huésped para generar mayor precisión en detección y tratamiento. Hubo un trabajo presentado a partir del Instituto Nacional del Cáncer que revisó hasta 2006 la frecuencia de pacientes del grupo de adolescentes y adultos jóvenes incluidos en ensayos clínicos y de una población que superaba los 1.300 pacientes hasta esa fecha. Solamente el 14% de ese grupo etario, entre 15 y 39 años, fueron enrolados en ensayos clínicos de diferentes enfermedades oncológicas, lo que habla de una población ínfima con respecto a la población que podía ser evaluada correctamente para determinar cuestiones a futuro. Con respecto a ese mismo trabajo, los porcentuales según enfermedad determinó que el mayor enrolado en ensayo clínico es la leucemia linfoblástica aguda, en segundo término sarcomas de distintos órdenes, un 13% de linfoma Hodgkin y un 6% de linfoma no Hodgkin. A pesar de que es el grupo más enrolado en ensayo clínico, la LLA, el grupo que mayor incidencia tenía en el contexto de la edad entre 15 y 39 era el grupo entre 15 y 19, que es un grupo que todavía sigue bajo el paraguas, digamos, de los ensayos clínicos pediátricos. Y esto se reduce francamente en la población mayor hasta los 39 años. Con respecto, por último, se habló del tratamiento bajo la estrategia pediátrica o la estrategia del adulto. En realidad, obviamente, se citaron casos y secuencias de qué grupo adhería a qué tipo de tratamiento, y sí lo que se determinó que hay una mayor incorporación a estudios clínicos de pacientes adultos jóvenes tratados bajo estrategias pediátricas. Y se mencionaron dos trabajos interesantes, un trabajo de Collins y uno de Sanford. Por último, en esta cuestión de ver tratamiento y secuelas, se mencionó algo en referencia al seguro de salud. Mencionaron algo que es básicamente inherente a la población americana, que es un porcentual de 25% a 2006 de población sin seguro, y que la referencia que hicieron es que se incorpora el menor número de pacientes a ensayos clínicos con dificultades en seguro de salud, y para lo cual ellos están tratando de revertirlo a través de un proyecto, de un programa que es el Affordable Care Act. Esto es con referencia a la educacional.
que presenté en relación a esta población, adolescentes y adultos jóvenes. En el ítem de comité científico hubo muchas presentaciones interesantes y tomé, como de alguna manera tenía que tener un costado referente a lo pediátrico, uno muy interesante sobre proteínas RAS y riesgo de cáncer. Esta presentación de comité científico refería a la vía del RAS-MAPK, que es una proteína, una quinasa activadora de la vía, que lo que tiene que ver es que tiene impacto importante tanto en salud como en enfermedad, dado que hay enfermedades oncológicas y hereditarias asociadas a esta vía metabólica. Lo que se conoce como rasopatías, lo que presentaron como rasopatías, son las alteraciones de la vía RAS-MAPK, que actúa como un interruptor de traducciones de señal que van desde el exterior al interior de la célula, y esto modifica cascada de proteínas que intervienen en los procesos de desarrollo celular, como por ejemplo estas que acá menciono en este diagrama, en donde a través de lo que es la fosforilación de guanosin-difosfato a guanosin-trifosfato, esto actúa, opera y desencadena cascadas metabólicas que intervienen en el desarrollo celular. Esta vía, RAS-MAPK, fue inicialmente estudiada porque es un gatillo, digamos, en la enfermedad oncológica, pero también está vinculada no solamente al desarrollo de tumores, sino también tiene alteraciones en la línea germinal que determinan presencia fenotípica de mucho impacto en la patología pediátrica y alteraciones del desarrollo de los niños. Entre ellas, bueno, mencionar que tiene una incidencia de un caso en cada 1000 individuos, y las más comunes, la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Noonan, que tiene alteraciones fenotípicas muy significativas, junto con los otros que refiero, pero básicamente el síndrome de Noonan, que afecta este grupo de proteínas RAS, que también interviene en el desencadenante de enfermedad leucemia mielomonocítica juvenil. También está asociada esta cascada de proteínas en lo que hace al desarrollo de histiocytosis, interviene en los trastornos de las células de Langerhans y en otras variantes raras de enfermedades asociadas a histocitos. Por último, se mencionó el valor que tiene también incluido en el desarrollo de síndrome linfoproliferativo autoinmune, el ALPS, que nosotros lo conocemos como un defecto de apoptosis de linfocitos y que la mayoría de la patogenia que nosotros conocemos está asociada con el receptor extrínseco FAS, que provoca secundariamente una mutación en la ruta del CD95, pero últimamente se detectó presencia o diagnóstico de ALPS generado a partir de mutaciones germinales en el NRAS, por lo tanto también intervendría en este proceso de inmunodeficiencia. No sé cómo estoy de tiempo. Con respecto al Interfan 2006, lo seleccioné como en el grupo de lo que fueron presentaciones orales, dado que para los pediatras es un protocolo de uso frecuente, es un protocolo internacional, ideado por el grupo BFM, que se traslada y es evaluado en distintos países. En Latinoamérica, fundamentalmente, nosotros ya presentamos los casos argentinos a la primera versión, que fue el Interfan 99, y esta es la última versión, el Interfan 2006. El chairman general es Rob Peters, y Rob Peters hizo la presentación de este protocolo. Este protocolo es un protocolo para niños menores de 1 año. Es un protocolo muy interesante porque se basa en
en el fenotipo de la enfermedad, al estar involucrado fundamentalmente el gen MLL. No sé si esto... Sí, acá. El gen MLL en el punto 11q23, ¿se ve? No. Acá. Ahora va a aparecer. Muévalo un poquito. Si no le doy el activamos el mouse. Sí, el mouse. Ahí está. Perfecto. Ahí se ve allá también. Bárbaro. Bueno, en realidad la enfermedad menor de 1 año es una enfermedad de muy mal pronóstico, con muy baja sobrevida, y entre todos los niños tratados de LLA menores de 1 año hay un subgrupo que es de muy alto riesgo y son los que tienen comprometido el gen MLL. Bueno, ustedes conocen que es el gen que afecta esta zona, 11q23. Esto tiene un partner habitual que el más frecuente sea la F4, por lo tanto es una translocación 4-11. En segundo orden también afecta el AF9, translocación 9-11, y por otro lado también afecta el 19, con la translocación que sería en nomenclatura antigua MLL-NL. Todas estas translocaciones son las que incluyen en forma más frecuente este gen MLL, que es un gen de linaje mixto. Entonces, en la descripción original del protocolo Interfan se diseñó un modelo de tratamiento, esta es la inducción del Interfan, que no cambió tanto en la versión 99 como en la 2006, que incluye un tratamiento combinado con, digamos, el tipo de tratamiento linfoide y mieloide, con incorporación en forma sucesiva de citarabina, de Ara-C, a lo largo de lo que es el tratamiento con corticoides, vincristina y antraciclínico. Tiene, por supuesto, tratamiento con asparaginasas y esto se va haciendo secuencial a lo largo del primer mes de inducción. Este tratamiento, el 2006, diseñó otra estrategia sumada a esto y tenía que ver particularmente con de hacer una randomización a partir del primer mes de tratamiento en una rama tradicional a través de uso de ciclofosfamida y citarabina con mercaptopurina o randomizarlo a un tratamiento a la manera de lo que es la LMA, con ciclo ADE o MAE. Es decir, la triple asociación de topócido, antraciclínico y citarabina. Esto fue el protocolo, la randomización se hizo en el grupo central, no así en los países de Latinoamérica, donde nosotros también utilizamos este protocolo. La N de pacientes fue 651 infantes, la mayoría significativa fue a partir del grupo de mediano riesgo, y con respecto a la sobrevida libre de eventos y sobrevida global, a 6 años tuvieron una libre de eventos de 49%, una global de 62%, que corresponde a un 6% superior al protocolo anterior 99. Y el protocolo evaluado en otros países tuvo una sobrevida libre de eventos de 39% y una global de 49%. Referido esto como probablemente asociado a mayores tasas de toxicidad y de muerte. No así en lo que hace al diagnóstico de la enfermedad. Lo más insignificativo de toda esta cuestión es que la randomización 1B, es decir, la rama tradicional versus la estrategia LMA, no mostró diferencias significativas. Por lo tanto, seguramente de acá a futuro se siga con un protocolo a la manera de lo que se está usando y se cambian otras cuestiones porque el Interfan está planteando uso en aquellos pacientes de alto riesgo de drogas como blinatumomab en primera línea, para aquellos pacientes que no responden correctamente con enfermedad residual mínima negativa a la etapa de inducción. Y por último, quiero mencionar en la sesión de pósters, la verdad que, no sé, había mucho,
pero me vinculé directamente con las presentaciones argentinas, fundamentalmente porque fueron dos presentaciones, las que se presentaron de pacientes pediátricos de nuestro país, que son sumamente interesantes. Una es referida a, las dos pertenecen al grupo SAOP, que es el grupo que coordina directamente hospitales tanto de Buenos Aires como del interior, pero a partir del Hospital Garrahan. Es un grupo cooperativo que todos conocen. En la primera presentación, la doctora Felice presentó el impacto de la deleción del Ícaros y del Ícaros Plus en LLA pediátrica y su seguimiento, que fue una presentación bastante novedosa, dado que el antecedente que tenemos es del doctor Stanula del grupo FM del año pasado, que se presentó justamente con los resultados del grupo FM europeo. Y lo más interesante, esto lo voy a leer porque se lee bastante bien. Con respecto a la población, ellos analizaron la población entre 2009 y 2018 y estudiaron 432 pacientes, utilizaron la técnica de MLPA, y estudiaron y definieron esta población Ícaros y Ícaros Plus como los que tenían delesionado el Ícaros y el Ícaros Plus aquellos que tenían Ícaros delesionado con una alteración adicional, que puede ser PAC5, ciclinas o alteraciones a nivel de la región PAR1. Esto es la definición estricta de lo que es una leucemia Ícaros Plus. A partir de esto es que ellos evaluaron con los dos protocolos ALIC. ALIC es el protocolo BFM de origen que tratamos, el grupo BFM diseña este protocolo mencionado como ALIC en los países en vía de desarrollo. Y lo que vieron en el Hospital Garrahan, cuando evaluaron la sobrevida libre de eventos, vieron que la población total tenía una sobrevida de 73%, los que tenían de lesionado el Ícaro solamente una sobrevida libre de eventos de 66%, mientras que el que tenía de lesionado el Ícaros y otra alteración adicional, caía la sobrevida a un 20%. En lo que hacía la probabilidad de sobrevida libre de leucemia, pasó algo parecido, con una sobrevida de 75% en la población no delesionada, un 70% con la deleción solamente del Ícaros y un 21% en la deleción Ícaros más otra asociada. Acá no se ve bien, bueno, el que tiene interés particular lo puede copiar del PowerPoint. Lo interesante es que la única alteración que les dio muy significativa en el impacto de la sobrevida fue la ciclina 2A, que sería la ciclina asociada a Ícaros que más impacta en la sobrevida de los pacientes, que es sumamente interesante como para evaluar a futuro. Nosotros estamos iniciando entre este año y el año que viene, a partir de un subsidio que tiene el Banco Europeo, centralizado en el Hospital Garrahan, estudios de biología molecular a través de técnica de MLPA para todos los pacientes de hospitales públicos argentinos, de hospitales pediátricos, por supuesto. Y después, otro trabajo interesante que presentó la doctora Rubio fue el estudio del LMA a través de técnicas de NGS, también realizado en el Hospital Garrahan, donde tomaron 136 pacientes, hicieron los estudios por esta técnica de NGS y las conclusiones fueron, tomaron la población de novo y la población relacionada a tratamiento, es decir, como dos biologías diferentes de enfermedad, y lo que sí encontraron, acá también está descrita todo el perfil de estudio a través de la técnica de secuenciación, y lo que sí sacaron como conclusión, esto lo menciono rápidamente, es que las mutaciones
En el BCOR estuvieron asociadas fundamentalmente con la leucemia de novo y no con la leucemia asociada a terapia. No tuvieron, como el adulto, asociaciones importantes de mutaciones en el TP53, que en el grupo pediátrico no fueron vistas. Y lo más importante es que encontraron una alta incidencia de FLT3, cepa, NPM1 y wild type con cariotipo normal en las leucemias mieloide aguda de novo, mientras que encontraron alteraciones a partir de... perdón, lo voy a leer de acá porque la letra es muy chiquita. Encontraron mayor número de FLT3, cepa y NPM1 con cariotipo normal y a su vez un perfil de mayor sobrevida en las detecciones de enfermedades con NPM1, cepa y el FLT3 wild type. Todo esto está documentado ya en la literatura, pero bueno, es interesante ver que se pudo correlacionar con los casos estudiados en el Hospital Garrahan. Esto es Abuelo de pájaro, la presentación de lo que destaqué como importante en lo que hace a la enfermedad oncohematológica. Bueno, continuamos ahora con patología benigna y va a hablar la doctora Marta Laverne, que ella es jefa del sector de aislamiento del Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Bueno, buenos días. Me tocó a mí actualizar toda la parte benigna. Yo, a diferencia, no elegí todas. Todas me gustaron, todas son patologías que nosotros manejamos, así que hice todo un summary del educacional, condimentado un poco con lo mejor de ASH, que se da el último día, en los cuales había bastante poco pediátrico, pero está dentro de los que yo les voy a comentar. Bueno, para empezar, como todos sabemos, el soporte transfusional en las beta-talasemias, tanto en las dependientes de transfusión como en las no tan graves, no dependientes de transfusión, es importante el soporte. Desde el año 70, con el inicio de la colación, mejoró la sobrevida, disminuyó las comorbilidades y aumentó también la calidad de vida. Pero también es verdad, y esto es real, y son datos actuales que dieron ahora en ASH, es que solo un 12% de todos los niños que tienen talasemia dependientes de transfusiones reciben una transfusión segura. Y de esos pacientes, solo un 42% de esos niños reciben una quelación acorde. Esto hace que haya o se siga insistiendo en nuevas estrategias de tratamiento, que ahora les voy a contar, de las ya conocidas, para tratar, por un lado, de disminuir la cantidad de consultas médicas, disminuyendo así también la posibilidad de transfusiones seguidas, seguidas, o sea, frecuentemente, y disminuir así también la necesidad de quelación. Bueno, uno de los tratamientos curativos para talasemia, y esto ya hace 20 años que tenemos experiencia, es el trasplante de células progenitoras. Sabemos que el alogeneico de un hermano compatible tenemos cubierto solo un 30% de los pacientes. Esto va a hacer que busquemos otras alternativas de otros donantes, de no relacionados, de un haploidéntico o de un cordón, pero bueno, si tenemos un hermano idéntico sería la elección, ¿sí? En los últimos 20 años ha habido mejoría. Esto se debió a que hubo una mejora en la estratificación de riesgos, que las dosis fueron ajustadas las de busulfán, que hubo también modificaciones de los regímenes condicionantes y, por supuesto, la mejoría en los cuidados de soporte. Esto hace que, en la actualidad, hablemos que en menores de 14 años la mortalidad es menor al 10% y en menores de 5 años la mortalidad llega a 5%. Por supuesto persisten las complicaciones, pero también han disminuido en cantidad, siendo el GVH agudo severo el 10%, grado 3 o 4, un 15% el GVH limitado y un 6% el GVH crónico extendido. También ha disminuido la cantidad de fallas y rechazos después de haberse incluido a la timoglobulina.
La calidad de vida también en los niños es buena, no así en los adultos. Y el GBH crónico es el factor más significativo de baja calidad de vida en pediatría. ¿A qué se debió la mejoría en la respuesta de los pacientes de alto riesgo? Fue a que se hizo una transfusión intensiva pretrasplante con una quelación también intensiva y precoz, al uso de la hidroxiurea con las mejoras del acondicionamiento mieloablativo, el uso de atreosulfán en lugar de busulfán en pacientes con BOD y, por supuesto, al uso de los regímenes de intensidad reducida. Como decíamos, como el pool o el porcentaje de pacientes que nosotros tenemos para ofrecer un hermano idéntico no supera el 30%, se buscaron fuentes alternativas para extender ese porcentaje a un 50%, y eso se logró cuando incluimos al donante no relacionado o cuando tenemos en cuenta también el de cordón y el haploidéntico. En cuanto al haploidéntico no relacionado, aconsejan, por supuesto, que sería una muy buena fuente para trasplantar a los pediátricos, siempre y cuando tengamos una buena tipificación de alta resolución para el HLA-1,2 y el uso de timoglobulina y metotrexato para prevenir el GBH. Igual seguimos teniendo problemas porque hay un retraso en la recuperación de la hematopoiesis que lleva a una alta morbilidad y mortalidad. Eso en cuanto al no relacionado, sería indicado sí para niños que tengan una sobrecarga de hierro controlado y sin complicaciones relacionadas a la sobrecarga. El haploidéntico, ellos aconsejan por ahora continuar en ensayos clínicos hasta probar su utilidad. No lo aconsejan de primera opción. En cuanto al cordón, lo que todos sabemos, menos GBH agudo y crónico, pero no había diferencias en la sobrevida con el trasplante de células progenitoras provenientes de médula ósea. Sí hay un aumento de las tasas del fallo del engrasmen y retraso en la recuperación de la hematopoiesis. Fundamentalmente esto sería por un inadecuado número de células. El número ideal sería 3,5 por 10 a la 7 y eso por ahí haría pensar que se podría solucionar este inconveniente, por ejemplo, usando 2 cordones. Entonces, las conclusiones son que los costos de un trasplante de células progenitoras son invariablemente menores a los tratamientos habituales. Este educacional lo dieron los británicos, es la cifra que ellos tienen. O sea, serían menores a lo que cuesta la quelación y la transfusión. En el Reino Unido, un trasplante de células progenitoras equivale a 8,7 años de terapia quelante, por lo cual ellos sugieren o indican que todo paciente con hermano idéntico se le ofrezca un trasplante de células progenitoras a edad temprana. La terapia génica ya es una realidad. Se usa el lentivirus, como estuve explicando más o menos hoy en hemofilia, como vector para reemplazar el gen de la globina. Esto tendría baja mortalidad, por lo menos relacionada al procedimiento, no requeriría inmunosuprimir al paciente, no habría riesgos de GBH, pero bueno, la seguridad a largo plazo debe ser demostrada por el potencial oncogénico de la terapia génica per se. Bien, muchos años sabíamos o buscábamos que los potenciadores farmacológicos para mejorar a los pacientes talasémicos. De hecho, se vio cómo actuaba la eritropoyetina o la hemoglobina fetal y la verdad es que los resultados no fueron o fueron por lo menos dispares. Cuestión es que ya hay un ensayo ahora en fase 1 para las talasemias no dependientes de transfusiones, pensando en esto de la fisiopatología, que con la edad disminuye la eritropoyetina, disminuye además la sensibilidad de la eritropoyetina y por lo tanto disminuye la hemoglobina, que por ahí usar eritropoyetina pegilada podría ser una alternativa. Veremos, por lo pronto está en fase 1. Después lo otro que sabemos es que la eritropoyesis ineficaz y la hipoxia produce una sobreexpresión del JAK2. Esto hay un ensayo en fase 2 con ruxolitinib que disminuiría este desbalance que hay entre la diferenciación y la proliferación, disminuyendo por supuesto obviamente la eritropoyesis ineficaz. No disminuiría el requerimiento transfusional, pero sí disminuiría el tamaño de las esplenomegalías masivas que pueden tener los pacientes adultos o adolescentes mayores. O sea que estaría como en ensayo ver la utilidad en estos pacientes con esplenomegalías masivas. También el uso de hidroxiurea, a diferencia de
lo tan útil que resulta en la drepanocitosis, acá aumentaría los valores de hemoglobina asociado o no a eritropoyetina, cuestiones que un estudio iraní ya mostró, obtuvo casi un 80% de independencia de las transfusiones, obviamente para los pacientes que no dependen de transfusiones, o sea, no para las talasemias severas o mayores. Y lo último, que esto se dio en The Best of Ash el último día, fue uno de los pediátricos que dieron, es la modulación, no sé por qué lo dicen acá, cuando yo fui a buscar el artículo decía como que estaba validado solo para adultos, pero en el Best of Ash dijeron que la idea es incorporar o reclutar para pacientes pediátricos, es la modulación del factor de crecimiento 11 con trampas receptoras de activina. El sotatercept y el luspatercept, que ya está en fase 3, disminuyen o actuaría a nivel del estrés oxidativo y los precipitados de membrana de alfa-globina, disminuyendo la tasa de inmaduros maduros. Hay 2 ensayos clínicos y bueno, por ahora la opción es solo válida para adultos, pero se está empezando a pensar en lo pediátrico. Bueno, esto es en cuanto a talasemias. En cuanto a anemias hemolíticas hereditarias, tomaron fundamentalmente 4, o sea, la esferocitosis, la liptocitosis, la serocitosis y la estomatocitosis. Las 2 primeras, como todos sabemos, es por alteración de la membrana, las otras 2 son por el mecanismo de transporte de electrolitos. El laboratorio y el diagnóstico de los que sabemos todos no ha cambiado nada, la fragilidad homótica, la autohemólisis, con lo cual lo único nuevo es que ya tenemos, no acá por supuesto, pero hay unos cuantos centros que ya lo hacen, panel de test de DNA que define mutaciones específicas de anquirina, banda 3, alfa-espectrina, beta-espectrina y proteína 4,2, que son las responsables de la patogénesis de la esferocitosis. También específicas mutaciones de alfa-espectrina, beta-espectrina y 4,2 en la liptocitosis y mutaciones de piezo y KCNN4 en la serocitosis. En cuanto al tratamiento, como nuevo, que para comentarles, es que en esferocitosis hablaron de la esplenectomía subtotal, que sería una opción válida para niños que por ahí no están todavía en edad de esplenectomizarlos, y lo que ellos vieron, por supuesto, que tenían anemia severa y un alto requerimiento transfusional, que haciendo una esplenectomía parcial disminuían las necesidades de transfusión, elevaban las cifras de hemoglobina a un nivel compatible con que el niño pueda crecer, con lo cual es sumamente interesante para los pediatras. El 50% también de esos pacientes no requirió esplenectomía total, que también es algo muy bueno, y el otro lo requirió, pero a edades mucho más seguras. En la liptocitosis, como todos sabemos, la esplenectomía es bastante discutida y, por supuesto, contraindicada en la estomatocitosis o en la serocitosis. Y recordar que en estos pacientes la sobrecarga de hierro podría ser tan severo que incluso requiriera la quelación. Bueno, otro tema, manejo de la trombosis de niños y neonatos. Esto me pareció muy interesante. Como todos sabemos, la fisiopatología de las trombosis venosas en niños es diferente claramente a la del adulto, y en pediatría es diferente la del niño, la del neonato, la del infante y la del adolescente. Diferente en todos sentidos, o sea, en mecanismo fisiopatológico, en tratamiento, en el seguimiento o en las consecuencias a corto y a largo plazo, pero todas tienen en común que usamos 3 drogas que ahora les voy a contar. La incidencia actual de trombosis venosa en niños es de 0,07 a 0,4, sigue siendo baja, pero es un poco más alta que años anteriores, por supuesto mucho menos que en los pacientes adultos, y la incidencia aumenta en pacientes internados a de 58 cada 10.000 admisiones. El grupo etario prevalente son los neonatos y los adolescentes, y el registro y la mortalidad en los registros, perdón, pero estoy apurada, entonces me trabo, es de un 3%. No hay, si uno lee, no hay ninguna droga anticoagulante aceptada para pediatría con ensayos serios, con evidencia científica, todos son como traspolables de los adultos. La experiencia y el uso hace que las usemos, pero las guías del 2017 de la Sociedad Americana sigue recomendando solo para pediatría la heparina no fraccionada, la de bajo peso y los antagonistas orales. En cuanto a la heparina no fraccionada, la revisión en 10 años, solo se encontraron 14 estudios originales, una revisión y un solo estudio randomizado controlado que fue en angiografía cardíaca.
En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, también del 2007 al 2017 hay 21 estudios originales, no hay estrategias óptimas de monitoreo. Sí es verdad que los niños sangran menos con la heparina de bajo peso molecular que los adultos. 6 estudios también demostraron que no hay asociación entre las respuestas clínicas y los resultados de laboratorio, con lo cual no hay asociación entre nivel de anti-10 y sangrados en pediatría. En cuanto a los antagonistas orales de vitamina K, en 10 años de búsqueda, 25 estudios, 3 revisiones sistemáticas, no hay un INR óptimo en pediatría, no los recomendamos en pediatría y esto es por muchas causas. La primera es en la alimenticia, las diferencias fórmulas lácteas, la leche materna y la cantidad de vitamina K, con lo cual lo usamos, es seguro, pero no hay nada escrito que podamos saber. En cuanto a los famosos dabigatran, rivaroxaban, apixaban, hay ensayos ya en fase 3, sabemos que están esponsoreados por la industria, extrapolan los resultados de adultos a los pediátricos, pero no están teniendo a veces, o ellos dicen por lo menos las diferencias existentes, por lo cual no aconseja anticoagulantes orales directos en pediatría fuera del contexto de investigación. Bueno. Nosotros sabemos que el gran salto, digamos, en el tratamiento de la anemia plástica fue hace décadas cuando apareció la timoglobulina. Entre la timoglobulina y el 2014 hubo un gran hiato de falta de drogas inmunosupresoras o de tratamientos que ayudasen al tratamiento de la anemia plástica severa, hasta que apareció el trombopag. ¿Por qué el trombopag surgió? Bueno, claramente nosotros sabemos que a diferencia de la eritropoyetina o del factor estimulante de colonias, el receptor de trombopoyetina, por un lado, está presente en todas las stem cells. La otra cosa que sabemos del trombopag es que en cultivos, cuando uno cultiva stem cell, además de poner leuquinas y otras sustancias, la trombopoyetina también es importante, con lo cual se empezó a usarlo y se vio que más allá de la independencia de las transfusiones que tenían estos pacientes que habían sido aplasia, que habían fracasado en una terapia inmunosupresora, veían que además en médula aumentaba la cantidad de stem cell CD34 positivo y se independizaban de las transfusiones, con lo cual surgió y fue aprobado desde el 2010 como una droga a tener en cuenta para el uso en las aplasias que fallan al primer tratamiento inmunosupresor. El mecanismo de acción, bueno, sería estimular la proliferación de stem cells residuales, mejorando la eritropoyesis y el recuento sanguíneo, a su vez también, como dijimos, propiedades inmunomodulatorias, porque siempre se veía, digamos, que no respondían a la terapia inmunosupresores, se empezaron como todo lo que sabemos todos, ¿no? Que por ahí era autorreactivación de linfocitos T y se aumentaba la inmunosupresión y sin embargo el paciente no respondía. Bueno, creen que el trombopag hace esto también, ¿no? Incrementa regulación sobre células T y B, disminuyendo liberación de todas estas interleuquinas que son supresoras, digamos, del stem cell. Concretamente inhibiendo directamente los efectos inhibitorios del interferón gamma y además en los pacientes pediátricos, no se sabe por qué, pero tiene además un efecto quelante movilizando el hierro intracelular y disminuyendo la ferritina. Entonces, el trombopag como un uso en anemias aplásicas refractarias, un artículo de 25 pacientes que no habían respondido, como dije, a la terapia inmunosupresora, recibieron el trombopag, porque si uno piensa en realidad en las aplasias, la trombopoyetina está sumamente elevada. Entonces empezó con dosis escalonada como para superar ese bloqueo, hasta 150. 11 de los pacientes, o sea el 44%, tuvo una respuesta hematológica, 9 en las plaquetas, 9 en neutrófilos y 6 en linaje eritroideo. De los respondedores, incluso algunos incrementaron celularidad y recuperación de multilinaje. Fue bien tolerada, la toxicidad se limitó a fiebre, dolores musculares e insuficiencia respiratoria aguda baja, pero un 15 o un 20% dentro de los primeros 6 meses presentaron alteraciones citogenéticas, que son las mismas o el porcentaje es el mismo y no hay diferencia con una terapia inmunosupresora habitual. Pero bueno, dentro de los primeros 6 meses. Y, como les dije, fue aprobado entonces así para su uso como agente simple en aplasias severas con mala respuesta al tratamiento de inmunosupresión inicial y la tasa de respuesta del 50%.
Cuando se empezó a ver, digamos, se hicieron cortes, un estudio donde pusieron al Trombopag a los 15 días o al mes o desde el inicio, y claramente se vio que si el Trombopag se lo administraba desde el inicio, la respuesta era aún mayor en cuanto a la recuperación hematológica. El tema era recuperación hematológica con timoglobulina, sobrevida 40-50%. Recuperación hematológica con ciclosporina más timoglobulina, subíamos al 60%. Y lo actual es timoglobulina, ciclosporina, el Trombopag, respuesta del 90%. ¿Sí? Bueno, entonces, el Trombopag más inmunosupresores de primera línea, 3 ensayos pediátricos hay en fase 2, o sea, en fase 2 y 1 y 2 en fase 1, fase 2, y las tasas de respuesta se están acercando al 70%. No está muy claro si solo usarla en las refractarias, no se sabe tampoco cuál es el tiempo, lo que se aconseja son no más de 6 meses. Tampoco se sabe muy bien cuál es la duración de la respuesta. Hay un estudio piloto de 150 pacientes con buenos resultados también, pero de esos son pocos niños, por lo cual por eso no se los comento. El grupo europeo de trasplante de médula ósea hizo un estudio prospectivo randomizado, multicéntrico, comparando timoglobulina de caballo, ciclosporina con Trombopag, y dio los mismos resultados que el americano. O sea, como que desde el principio usar el Trombopag mejora la recuperación hematológica y la independencia de transfusiones y todo lo que hace a una buena respuesta. Y 6 meses reevaluar los riesgos-beneficios para evitar la evolución clonal. Bueno, ahora algo de trasplante con donante alternativos en aplasia adquirida. Bueno, este educacional lo dio Basigalup, así que fue un gusto escucharlo otra vez. Él sigue hablando de que el único tratamiento curativo es el trasplante de células progenitoras, de un donante relacionado en lo posible, pero que si no lo hay, uno debe buscar un trasplante no relacionado. Esto lo explica en que si uno habla de cuánto aumentaron los trasplantes no relacionados en los últimos 10 años, aumentó un 131%, a diferencia de la cantidad de trasplantes de células progenitoras histoidénticos que aumentó solo un 21%. En menos de 20 años sabemos que los pacientes andan muy bien, con un casi 90% de sobrevida global. Siempre es preferible la movilización de médula, la utilización de fuente de médula ósea como fuente, preferible a la de células progenitoras periféricas con movilización, con factor estimulante, ¿no? Y el no relacionado de cordón, bueno, signos de pregunta, en un análisis multivariado, el único factor asociado a más rápido engrasme y más alta probabilidad de engrasme, lo mismo, fue una alta dosis de células nucleadas totales. O sea que hay que considerar esta opción si fallaría el primer curso de terapia inmunosupresora sin donante no relacionado idéntico o sin posibilidad de haplo. Eso es lo que dijeron. En cuanto al haplo, 277 pacientes se estudiaron con anemia plástica adquirida, 91 eran niños, 92% lograron el esgramen con una media de riesgo de GBH grado 2-4 de 12% y una sobrevida de 85%. Son resultados comparables al trasplante de médula ósea con hermano histidéntico. Muy buenos resultados en pediatría, con lo cual él lo sugería en anemia plástica severas, intentar un haplo idéntico, incluso antes de hacer un ciclo de inmunosupresión. Eso lo dijo Basigalup. En los adultos no, como que por norma, si hay algún adulto me dirá, si falla la terapia, si no tienen un donante, siempre intentan primero un ciclo de terapia inmunosupresora antes de plantearse uno relacionado idéntico. Él dice que en los niños uno tendría que pasar directamente al haplo. Bueno, sickle cell disease, una enfermedad, nosotros no tenemos muchos pacientes, pero sabemos que además de la polimerización de la hemoglobina, que es uno de los factores, un mecanismo fisiopatológico que priva, hay un montón de otras cuestiones fisiopatológicas presentes en las crisis vasoclusivas de los pacientes. Hay 166 ensayos clínicos nuevos de sustancias para mejorar
las propiedades reológicas, el metabolismo aeróbico, la adhesividad, la agregación de las plaquetas, etcétera, etcétera. Yo les voy a mostrar de todos esos más o menos 20, hay otros 11, y de toda esta cantidad, 10 o 12 son específicamente para las crisis de vasoclusión. Bueno, en cuanto a la adhesión, rivipancel, esto sí lo dieron también en The Best of Ash, es una molécula pequeña, actúa como antagonista de las selectinas, importantes moléculas de adhesión que actúan en la fisiopatología de la vasoclusión. Hay 3 ensayos, uno en fase 1-2, otro en fase 2 y otro en fase 3, que ya está casi cerrado, donde fue muy bien tolerado, había una disminución significativa en el uso de opioides, que eso es muy importante porque es un gran problema de los adolescentes y el uso de opioides y lo que lleva eso después. En todos los genotipos es útil, se usa por vía endovenosa cada 12 horas en crisis vasoclusivas. Y lo bueno es que es útil en pediatría después de los 6 años. El crisanlizumab es también un anticuerpo monoclonal humano, antiselectina P, es para adultos, están en ensayo en fase 2. En todos los genotipos habría también reducción de la tasa de crisis de dolor, en las ramas de altas dosis más que nada, y no hay mejoría en las tasas de hemólisis. La gamma globulina también, bloqueando receptores R3 del neutrófilo, inhibiría la actividad quinasa, reduciendo también la activación de las integrinas, con lo que disminuiría la adherencia, disminuyendo, por supuesto, los episodios vasoclusivos. Son bien toleradas, a bajas dosis fue segura, está, como les dije, en fase 1 o 2, y también estabiliza la actividad de MAC1, o sea que por 2 lados actuaría, ¿sí? A nivel del FCR3 y a nivel del MAC1. El cebuparin es una falsa heparina o un heparinoide con una actividad también contra la selectina P y la selectina L. También hay un ensayo en fase 2 y disminuiría el tiempo del episodio vasoclusivo en todos los genotipos y se daría en infusión continua. Glutamina, como todos sabemos, es el productor de ENLAT reducido. ENLAT reducido es el principal protector del metabolismo del glóbulo rojo o del neutrófilo y hace que no tenga estrés oxidativo. Entonces necesitamos una fuente de NADH, la glutamina sería importante, ya está en fase T, está aprobado por la FDA, se puede usar en pediatría en mayores de 5 años, reduciría las crisis vasoclusivas, se da por vía oral, no tiene grandes efectos adversos y la verdad es que lo indican en pediatría como un probable adyuvante en el tratamiento. Disminuye casi el 25% a 30% en cuanto a las crisis de dolor, la hospitalización y obviamente también hay menor episodios de tórax agudos, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. El omega 3 también reduciría la activación endotelial, aumentando la producción de ácido nítrico. Hay 4 ensayos en fase 2, 2, 1, 2, 3 y 3, útil en todos los genotipos, y la verdad es que disminuiría la escala del dolor, es diario, es bien tolerado, apto para pediatría, no tiene ningún efecto adverso, bueno, también es otra posibilidad. Y N-acetilciteína, lo mismo, reduce el estrés oxidativo, aumentando también las concentraciones de glutatión, que también es un potente regulador de todo lo que es el metabolismo anaerobio del glóbulo rojo, disminuyendo las concentraciones del peróxido de hidrógeno tan nocivo para el glóbulo rojo. También es un ensayo en fase 3, pero muy poca adherencia. En cuanto específicamente al metabolismo del óxido nítrico, hay muchísimos más, yo nombré solamente los pediátricos. La arginina es un sustrato imprescindible para la síntesis de óxido nítrico, hay 4 ensayos, 3 en fase 2 y 1 en fase 1-2, endovenosas para la crisis vasoclusiva en todos los genotipos y reduciría también bastante la necesidad de usar opioides para las crisis de dolor y se podría usar a partir de los 3 años. Y después citrulina, que es un precursor de arginina, lo mismo, ¿no? Es toda la cadena, citrulina, arginina, óxido nítrico, un ensayo en fase 1 en todos los genotipos pareciera bien tolerado. Y después hay otros que por efectos adversos serios no se usa. En cuanto a inducción de hemoglobina fetal, obviamente la idea parece que a los pediatras nos va bárbaro, pero a los adultos pareciera que no, con lo cual ellos insisten mucho en esto de usar decitabine más trihidroxiurídico en adultos, en todos los genotipos, es bien tolerado y tienen como una mejor respuesta que lo que es la hidroxiurea.
Metformina también se podría usar a partir de los 12 años en adelante y también aumentaría la concentración de hemoglobina fetal. Está un estudio en fase 1 y hay otros también inductores de hemoglobina fetal, pero por ahora no les puedo contar mucho. En cuanto a las drogas específicas anticiclin, el voxelotor es una molécula pequeña que se une a las cadenas alfa de la hemoglobina S, aumentando la afinidad con el oxígeno. Tres ensayos hay, uno en fase 1-2, uno en fase 2 y otro en fase 3, útil en todos los genotipos, se podría usar a partir de los 12 años, mejoraría las concentraciones de hemoglobina y la hemólisis, bien tolerado, y su seguridad sería comparable a la hidroxiurea, todavía falta. Y sanguinate, que es una carboxiemoglobina bovina pegilada, que tendría un efecto también anticíclico, también tendría un efecto antiinflamatorio. Hay dos ensayos, uno en fase 1 y otro en fase 2, y una seguridad comparada también como a la hidroxiurea, pero no sería útil en niños. El ticagrelor, en cuanto a actuar por otro ya mecanismo de acción, que es a nivel de anticoagulante y antiplaquetario, se inhibiría la agregación plaquetaria inducida por ADP, dos ensayos en pacientes pediátricos, uno en fase 2, que va a pacientes de 2 a 18 años, y empezó uno en fase 1 de 0 a 24, sería seguro y bien tolerado, les contaré cuando lo publique. Y después la heparina no fraccionada, tinzaparin, riboxavirán, apixivan, etcétera, solo se usa en adultos. En cuanto a lo novedoso de nuevas formulaciones, digamos, para evitar el uso de morfina prolongado en dolor en sickle cells, el cannabis vaporizado es un ensayo que está en fase 1, los resultados están pendientes, obviamente para adultos. El canakinumab, hay experiencia, los usan mucho los reumatólogos, es un monoclonal anti-leuquina 1B, está en fase 2, se podría utilizar en pediatría y los resultados están pendientes. La ketamina, bueno, es una droga para nosotros conocida, pero acá lo novedoso es que están haciendo ensayos como para el uso en todos los genotipos prolongados y también en pediatría. Y el gabapentin, que también es una droga que nosotros usamos mucho, también está viendo cuál puede llegar a ser la utilidad para tratar de evitar el uso de opioides en sickle cells. Y la terapia génica ya se publicó en New England Journal del 2017, el primer varón de 13 años con terapia génica realizada con sickle cells, se independizó de las transfusiones, no presenta crisis vasooclusivas, habrá que ver cuánto se mantiene la respuesta y siguen ingresando pacientes en fase 1 y 2 para ver todo esto que nos falta saber aún, como para contarlo como una herramienta en sickle cells. Bueno, de update, no sé si escucharon hoy a la mañana todas las preguntas que se hicieron en el panel para actualizar en el 2017 que hay de nuevo en PTI pediátrica. Yo les voy a resumir, las preguntas fueron exactamente las mismas. Si un niño de reciente diagnóstico con menos de 20.000 plaquetas debe tratarse. Si un niño de reciente diagnóstico con menos de 10.000 plaquetas debe ingresar o no. Bueno, se lo resumo. La verdad es que siguen, como todas las normas desde el 2000 que yo conozco, la verdad es que la observación, el esperar, el watch and wait, si el niño no sangra, es de buena práctica. Ellos recomiendan, si no desangrado, si no tiene cifra de plaquetas, esperar antes de medicar. Si el paciente sangra, si tiene signos de sangrado o demanda tratamiento, para ellos los americanos demandan mucho tratamiento cuando tienen una patología de este tipo, hacen una comparación y dicen, bueno, a ver, los corticoides sí son el gold estándar, es seguro, es eficaz, tienen buena respuesta, es barato, etcétera, etcétera. El anti-D lo ponen, hay una caja negra, lo ponen así, black box, como que dio una gran alerta de C y D masiva, con lo cual ellos dijeron, teniendo el corticoide y teniendo la gamma globulina, no aconsejarían el uso del anti-D. Entonces, sangrados o mejora calidad de vida, primera línea, corticoides, gamma globulina, y el anti-D advierten eso. Segunda línea, como todos sabemos, ¿cuál es la mejor opción? La más eficaz, la que más resultados tiene, es la esplenectomía.
nosotros los pediatras tenemos muchísimos problemas con el tema del riesgo de sepsis, que es del 3% versus 0,1% de morir por una hemorragia, con lo cual sopesar la esplenectomía para los pacientes pediátricos es para nosotros todo un tema. Entonces, ellos lo que dicen es, en pediatría, el rituximab sería la otra opción, pero tener un paciente inmunosuprimido por lo menos entre 9 meses a 1 año también hace pensar si realmente es una opción válida. Por supuesto, antes de la esplenectomía, el rituximab, y si pudiera, antes del rituximab, los trombomiméticos, ¿sí? O trombomimético y luego rituximab. Lo importante es posponer la esplenectomía por el riesgo de morir de sepsis, que es de un 3%, versus morir por PTI, que en los últimos datos ya es casi 0. Bueno, bien. Pasamos a... ¿Estamos a tiempo? No, ya no, ¿no? Bueno. De fallos medulares, que era esta sola. Esto también era un desastre, todo es a nivel investigacional, todos son ensayos en fase 1, pero sí habría algo para Blackfang, son inhibidores potentes y selectivos de CDK8 y CDK19 que mejoran la proliferación y diferenciación de los pacientes. Después, moléculas pequeñas inhibidoras de PAP5, que hoy la nombró Marcela, que tiene que ver con todo el tema de las histonas y la ciclina, podría tener algún uso en disqueratosis congénita porque restauraría la función de los telómeros y el acortamiento telomérico, y por supuesto la terapia génica en Fanconi con recolección de células CD4, purificación, transducción lentivirus e infusión sin condicionamiento. Muchas gracias. Tenemos muy escaso tiempo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora Laverne acerca del trombopac en las anemias aplásicas que son resistentes a la terapia de inmunosupresión. ¿Vos recomendarías hacer previo a iniciar el uso de trombopac un citogenético previo y revalorarlo intratratamiento? Y otra pregunta, ¿cuál es la duración? Y hay trabajos que hablan de dosis escalonadas o dosis de inicio directamente a la dosis plena. Bueno, varias preguntas. La primera es, en todos recomiendan 6 meses porque se vieron las alteraciones fundamentalmente de lecciones del 7 y del 5, que son las más frecuentes vistas y las que todos sabemos, dentro de los 6 meses, con lo cual ellos ponen como 6 meses el lapso de tratamiento. Eso por un lado. El tema de hacer o no realizar un estudio, digamos, citogenético de médula ósea va en el estudio, creo, de cuando uno hace una aplasia, definir o no cuál va a ser el tratamiento si no tenés un donante histoidéntico. O sea, no me refiero en intratratamiento, a los 3 y a los 6 meses. No, sí, claro. De valoración. Sí, sí. Y no la lo dicen, última no aconseja, era... pero hablan como que no más de 6 meses y tener en cuenta, digamos, de realizarlo para descartar. Sí, porque hay recomendaciones usarlo trimestralmente. Y la última pregunta era la dosis. Si de inicio empezás con una dosis escalonada o la dosis plena. 50-75. Y subiendo. Y subiendo según la respuesta. Tal cual haces el manejo en la plaquetopenia, digamos, en la trombocitopenia. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, entonces terminamos la mesa pediátrica. Gracias.